Acá vimos en un plano de la cumbre los lugares claves para la investigación. Francisco Capdevila, bueno, gracias por este espacio y bueno, se acerca el Día del Periodista y estaría bueno hacer un repaso, ¿no?, del periodismo aquí en la cumbre, ¿no? Sí, Juanma, muchas gracias por esta invitación. Eh, el periodismo en la cumbre, bueno, vamos a contar de que el Día del Periodista nace del primer Congreso Argentino de Periodistas que se llevó a cabo en Córdoba en 1938 y en honor al primer periódico patrio que fue la Gaceta de Buenos Aires, que dirigía Mariano Moreno, se le pone al día 7, que comienza a publicarse el día 7 de junio de 1810, se le pone el nombre o la denominación de Día del Periodista a esa fecha, en ese primer Congreso de Periodistas en la ciudad de Córdoba. Era un congreso nacional. Y bueno, nuestra localidad comenzó con el periodismo allá por la década del 30. Vamos a señalar de que hay cosas que posiblemente hayan tenido también un rasgo periodístico, como en 1918 que se editó el primer libro de historia, de turismo, que tuvo esta zona norte del Valle de Punilla. La Vuelta al Mundo en las Sierras de Córdoba fue escrita por Harold Curtis Parkins, un inglés que le escribió en inglés, por supuesto. Era un libro de unas 86 páginas y tenía fotos de todos estos lugares y también, es decir, describía cada uno de los puntos que hoy consideramos turísticos. Año 1918. Muchos años. Muchos años ya. Y para el año 31, un vecino de la cumbre, un hombre que trabajó en diferentes instituciones locales, publicó el primer libro de historia de nuestra localidad, que fue Revelaciones Históricas del Valle de Punilla, que fue Manuel Tassano. Por eso el nombre de la calle, y aparte por toda una labor durante muchos años, tanto como cónsul honorario de Italia en esta zona del valle, como también por todos los trabajos en diferentes instituciones que tenía en ese momento nuestra localidad de la cumbre. Pero si tomamos como base esto de que también fue una forma de hacer periodismo en un tiempo en que no había ningún medio de comunicación local, ¿no? ¿Solamente local o también en este caso del Valle de Punilla Norte? Mira, generalmente lo que venía de medios periodísticos regionales era el diario La Montaña de Cosquín, que estuvo por muchos años, y por el otro lado venía también La Idea, un periódico de Cruz del Eje que se continuó editando hasta casi finales del siglo XX, en unos talleres que cuando uno entraba parecía que hubiera retrocedido en el tiempo, porque se trabajaba con linotipos en algunos casos, y en otro de los casos se trabajaba con el armado de los tipos, poner letra por letra y escribirla de derecha a izquierda, en esta composición que realmente parecían salidos de otro planeta, esta gente que trabajaba en el periódico La Idea, que dirigía Temístocles Pedernera, así era el nombre del director, un obrero gráfico, decía, con alma de periodista. Y duró por muchos años. Por muchos años. Del siglo XX fueron muchos años. Pero aquí en la cumbre, bueno, año 30... Año 33 se edita el primer periódico en la cumbre, que es el Boletín del Centro Cultural y Biblioteca Popular de la Cumbre, que hoy es Biblioteca y Club Deportivo. Este primer boletín estaba hecho en tamaño tabloide, impreso, tenía 4 páginas, algunas fotos y fundamentalmente todas noticias de cultura que hacían al desarrollo de nuestra localidad de la cumbre. Y también se engarzaba también con noticias que venían de otros puntos del país o del extranjero. Un trabajo muy bien hecho en esa época y que se distribuía entre los asociados y la gente
del pueblo para ese año, entre el 33 y el 36, que ya dejó de funcionar como un medio de comunicación. Pero vos sabés que la biblioteca tuvo otro medio de comunicación que fue la revista Cumbres. Esta revista Cumbres estaba hecha con un estilo de lo que hoy sería una hoja A4 y tapas de cartulina y hecha toda máquina, por supuesto, con mimeógrafo. En ese tiempo se trabajaba mucho con el mimeógrafo. En el abril del año 1958 se editó el primer número y cada mes salía un número de esta revista que tenía una serie de colaboradores, casi todos socios de Biblioteca y Club Deportivo. Realmente interesante. Es muy interesante porque ahí quedaron documentados hechos de diferentes instituciones de nuestra localidad que de otra forma se hubieran perdido porque no había otro medio de comunicación en cuanto a la parte gráfica. Los medios gráficos han tenido esa, ¿cómo te podría decir? Virtud de que quedaran en el tiempo, pero han sido muy cortos en su vida. ¿Por qué? ¿Por razones personales, por razones económicas? Por razones económicas más que todo. Cada vez que aparecía un medio estaba 5 o 6 años, quizás menos, pero vos sabés que esto es lo que pasaba con los medios a nivel local. Cuando uno lo lee en la historia de los medios gráficos de todo el siglo XIX y parte del siglo XX, de muchos medios gráficos, especialmente del interior del país, han sido también de corta vida, de una corta duración en este metir de informar con los elementos de esa época, ¿no es cierto? Porque o eran muy caros el tema del trabajo que tenían que hacer, si era offset o linotipos en ese tiempo, o era también, en este caso, era muy casero el tema de tener de la impresión que se hacía en la sede de la biblioteca. Claro. Bueno, entonces estamos hablando ya de los medios gráficos y pasa también a lo que era la radio, ¿no? Porque claro. Si la radio... Mira, la radio comienza acá en la Cumbre sí. como una red de altoparlantes en 1945, que la tenía Alberto Ríos, el papá de quien fuera después intendente Luis Ríos. Bueno, vos sabés que hay algunas cosas muy interesantes sobre este tema, porque quedaron grabadas en el tiempo una serie de publicidades que se decían por este medio, que era la publicidad de la Cumbre, se llamó, y ya para la década del 60 se llamó Publicidad Cóndor. Publicidad Cóndor, hay una voz que es la de Gladys Rebaudi, ¿no? Que siempre ha quedado en el recuerdo, ¿no? Foto Ríos, que decía Gladys mientras pasaba una serie de publicidades, y eso había quedado grabado. Pero aquí en el año 45 lo he puesto en una página porque decía, ¿y qué barata es la vida cuando Villalba liquida? Se refería al negocio de Alberto Villalba, y también aseveraba, jarabe Loscar, Agamenón y Terpina, el mejor jarabe que a la tos domina. O sea, digamos, era también con rima. Era con rima, ¿no es cierto? Era un medicamento inventado por un farmacéutico de aquí de la Cumbre, Enrique Silva Garaventa, y muy en boga por esos años. Y también, y recordaba con énfasis, sí señor, en Fotostein revelación gratis, te revelaba gratis los rollos en ese tiempo, ¿no? Todo un servicio para la época. Claro. Te estoy hablando del año 45, 50, que era lo que tenía la publicidad de la Cumbre. Los domingos, después de los partidos de fútbol, el Gustavo Ponte Varela, Mimi Ponte, el Negro Aguirre y otros colaboradores transmitían en directo
desde los estudios de la publicidad un programa deportivo, es decir, salían al aire con todo lo que había pasado ese domingo a la tarde en distintas canchas de la región. Y vos sabés que eso motivaba que la gente viniera a la Vuelta al Perro. La Vuelta al Perro es la calle o la avenida Carafa. Claro. Motivaba que vinieran ahí a esa Vuelta del Perro a escuchar los comentarios que se hacían de todos los temas deportivos más candentes de la época. Por supuesto que el Club 25 de Mayo, ya para en la década del 50, es quien arrasaba en los comentarios por la calidad de sus jugadores que habían ganado varios campeonatos. Una época dorada para el club. Claro, una época dorada para el club. ¿Y esos parlantes, perdón que te sí, corte, ¿no? ¿Dónde estaban? Digamos? Estaban sobre los techos. Por ejemplo, donde hoy es la Casa Carafa, donde el restaurante, después donde en la otra esquina donde está Dani Chef. Sobre los techos ahí estaban los parlantes y se transmitía de prácticamente donde está en la calle Belgrano, a donde está la chica Galeto con que tiene la venta de ropa. Bueno, desde ahí se transmitía. Y los sábados al atardecer venían orquestas y se transmitía desde la calle con orquestas tocando en vivo. O sea, había música también, o sea, además de las noticias también. También tenían espectáculos, por eso esa vereda quedó tan ancha, nunca se achicó la vereda porque desde ahí funcionaba la publicidad de la cumbre, que como te decía, ya para los años 60 que la compran Oscar Santiago Heredia, Gladys Rebaudino y también Aguirre, el negro Aguirre, se la compran Abelardo del Castillo. Abelardo del Castillo era un vecino de la cumbre también, sí, que tenía una casa de venta de productos electrodomésticos en la calle Rivadavia. Él le pone publicidad Cóndor a esta publicidad de la cumbre. Y por años funcionó prácticamente hasta entrado los primeros años del siglo XXI, ¿no? Sí, realmente es muy interesante esas formas de publicitar en ese momento. Con el correr de los años siguieron algunos medios gráficos, siguió en la radio. Contame cómo bueno, nosotros con Jorge Zapata, allá por 1986, el 29 de agosto, fundamos la Radio San Jerónimo, LS1 Radio San Jerónimo de la Cumbre. Esta radio, primero ubicada en la calle Juan B. Bustos, con estudios que habíamos armado durante semanas, habíamos trabajado, y por primera vez transmitimos, y por primera vez se transmitió en la zona, en FM y 24 horas. El primer día de transmisión fue de 24 horas. Y la gente, vos sabés que no solamente te escuchaba en su casa, sino que se iba hasta la radio. Te llevaban cosas, desde alfajores, pizza, ¿no es cierto? Pero se acercaba para saludarte y para saludar a la gente que estaba trabajando en la radio. Eso era en un circuito cerrado, ¿no? En un circuito cerrado, como hoy sería, ¿no es cierto?, el cable de televisión. Este era un circuito cerrado donde no eran parlantes, sino que eran cajas con forma de radio, podías prenderla y apagarla y subir el volumen, y trabajábamos con ese circuito cerrado. Y como un medio alternativo teníamos la FM, que antes del mes nos denunciaron vecinos de la cumbre porque teníamos una FM. Pero eso fue por los libros y también varias... Bueno, me contaste, fue la primera de la zona, ¿no? Fue la primera de la zona, pero aparte de eso, de denunciarnos, era un adelanto para la cumbre, ¿no? No era Sential. Y estaba prácticamente donde está FM Contacto. 102.9. 102.9, sí. Y que después, bueno, se llama FM Contacto cuando la compra Carlos Montaña, y que después funcionó en la Galería Paganelli.
Realmente ahora se encuentra. Claro, donde se encuentra nuevamente, ¿no? Pero en sí había dentro de Publicidad Cóndor, allá en el año 63, 64, se quería poner música funcional. Era un poco la novedad en las grandes capitales, la música funcional. Acá no prosperó, pero también querían hacer algo muy similar a lo que se hacía en Córdoba, de tener música en los negocios, música suave, música que pudiera acompañar también la jornada, ¿no? Eso fue un poco el tema de la radiodifusión. Y vos sabés que te cuento que acá hemos tenido una radio en AM. ¿Una radio AM? Una radio en AM, sí. ¿Pero en qué año Te digo, en el año 1993. ¿Sabes dónde estuvo instalada? ¿A dónde? En la terminal de ómnibus. Y la tuvo, no tengo yo creo que salía un poco más arriba de Radio Universidad, ¿viste? Esta radio AM, la misma transmitía desde la terminal y la había colocado Carlos Iturriós. Carlos Iturriós, que tuvo la radio emergente por muchos años hasta su fallecimiento, ahora la sigue su hijo, Sergio Iturriós, en Capilla del Monte, ¿no? Digamos, la radio AM no tenía ese dato, Sí. no tenía. En el año 93 se instaló esta primera, llegaba, es decir, en día tenían comunicaciones con la Quiaca, tenían comunicaciones con el sur, ¿viste? Claro, porque usaban las antenas de radio que están en la terminal de ómnibus, ¿no? Y aparte una antena alta que llegaba IAM, y también hubo otra radio en el barrio Sintonía, no sé si te acordarás de Hugo Luna Quiroga y Adriana Ahumada. Ellos pusieron la radio FM Cumbre en 106.9, casi al fondo del dial. Sí. En esta nueva emisora estos profesionales eran de Rosario. Se granjearon la antipatía de mucha gente, ¿no es cierto? Tuvieron que irse, pero con el corazón puesto en la gente. FM Cumbre transmite desde el barrio Sintonía hacia un vasto sector de Punilla, era como se la conocía en ese momento. Estoy hablando del año 1995. Y en el año 97 el municipio declaró de interés, mediante el decreto 95/97, un proyecto de instalación de una emisora radial acá en la Cumbre, que iba a ser de los señores Remo Bianchedi, Francisco Vélez Funes, Pancho Vélez Funes y Juan Rossi. En el proyecto se consigna que la programación revalorizará la zona como centro consumidor, productor y difusor de cultura. Esa fue un intento. ¿Una radio municipal o no? No, iba a ser una radio solamente declarada de interés, pero iba a pertenecer a estas tres personas de nuestra localidad, por supuesto Remo Bianchedi, reconocido artista plástico de nuestra zona, pero nunca se llevó a cabo el poder hacerla, la radio. Y la municipalidad, ya para este siglo XXI, tuvo, no sé si todavía tiene dentro del dial, se le asignó también una frecuencia como radio municipal. Lo que sí era muy caro en ese momento conseguir los equipos y que te lo avalaran. Claro. Alguien... La frecuencia, está el dial, digamos. Claro, pero lo que pasa, ¿no es cierto?, que los equipos tenían que ser avalados y había una o dos personas en Buenos Aires que te cobraban en dólares. Bastante claro. Caro. Y en el año 97 se pone en funcionamiento la emisora FM Contacto en 102.9, como te decía, estaba dirigida por Carlos Montaña y Leonor Moyano, que también estuvo, si mal no recuerdo, sobre la calle Belgrano, me parece muy cerca donde está la lavandería. Claro. Ahí estuvo FM Contacto en su momento. Parte solamente de lo que eran los medios de radiodifusión en esta región, en esta zona de la Cumbre.
nosotros cuando trabajamos teníamos una programación que iba desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Prácticamente abocabas todo el día, claro, digamos, prácticamente con todo el día con una serie de programas, con programas culturales, estaba María Teresa Olmo. Locutora también de Radio Nacional. Claro, locutora de Radio Nacional, de Radio Universidad Nacional de Córdoba, y después nos acompañaba que se leía el Martín Fierro por primera vez en la historia de la radio FM, se leyó todo el Martín Fierro en capítulos que se iban dando día por día, que lo hacía Daniel Ochoa de Los Cocos, este querido amigo que me acompañó también muchísimo con el tema de la radio. El Galleta Freire era uno de los operadores, y José Luis González en ese momento era el locutor operador de la radio San Jerónimo, LS1 Radio San Jerónimo de la Cumbre. Realmente, bueno, me has contado lo que es la radiodifusión, realmente y con nombres muy interesantes, ¿no? Personajes que han marcado un hito también en la comunicación de la Cumbre. Quiero también comentarme sobre tus proyectos y tus también medios en su momento, ¿no? En su momento yo comencé a escribir en algunos medios de la editorial Perfil, en especial en la revista Magazine. Coincidimos con varios artículos con un periodista, lo conocí, que ya falleció, Jorge Camaraza, y después, bueno, he colaborado en La Voz del Interior, en Los Principios de Córdoba y en el diario Córdoba. En estos tres medios he colaborado por unos cuantos años. En La Voz del Interior mi colaboración siguió siendo con un amigo que se sacó muchas notas de la Cumbre, que fue José Hernández, este periodista que falleció en La Falda, que era oriundo de acá de la Cumbre. Pero con él trabajamos con muchas notas sobre nuestra localidad. En ese tiempo La Voz del Interior, te hablo de la década del 80 y especialmente del 90, estaba muy consustanciada con la provincia, es decir, no políticamente, sino con lo que acontecía dentro de la provincia. La Voz lo reflejaba, cosa que ahora no hace. Prácticamente es como si fuera toma las noticias de Clarín o La Nación y todo se reduce a la capital federal, y Córdoba queda a veces con muy poco lugar para desarrollar noticias, más que todo del interior, porque uno, si ve las noticias, son de Córdoba capital, pero del interior ya aquella sección de regionales que hubo por mucho tiempo desapareció. Y también eso ha hecho que los diarios regionales, en este caso de la zona de Punilla, la zona de Altagracia, se han potenciado por esa misma razón de que el diario no llega ahí. En ese caso, claro, el diario no llega a ciertos lugares. Sí, sí. También se le ha dado mucho énfasis a los medios locales. Bueno, en el tema de diarios, es decir, nosotros tuvimos allá en el año 83, apareció el diario El Valle, en la localidad de Valle Hermoso. El director era Sergio Finzi y colaborábamos con él Gustavo Arraigada, que hoy está en Telecom, Carlos Panoso, que era un historiador de La Falda, ya fallecido, y bueno, yo también colaboraba desde acá. Al igual que con un proyecto que duró unos cuantos años de Capilla del Monte, que se llamó La Buena Gente. La Buena Gente era un periódico semanal que salía en un tamaño tabloide, con una muy buena impresión offset, y duró varios años. Alberto Anselmi era el director de este periódico, y también he colaborado en este lugar, como en el diario La Idea, en el periódico La Idea de Cruz del Eje. Había muchos periódicos. Había muchos en la zona. Aparte, te estoy nombrando algunos, pero había muchos periódicos. Cada pueblo prácticamente tenía uno. Y en el año 91 se abrió el diario, el primero, el periódico Punilla Norte se llamó,
Después, como se extendió todo el Valle de Punilla, solamente quedó el nombre de Punilla en el periódico, de dos periodistas que se vinieron a radicar en Los Cocos, Ana Esteras y Ricardo Camogli ya fallecido, fueron los autores de este trabajo, y yo aprendí mucho trabajando con ellos, ¿no? Aprendí desde el diseño de páginas. Ricardo Camogli, aparte de ser un periodista de mucha valía, él era muy desprendido en cuanto a la enseñanza que te podía dar, ¿no? Que eso es lo importante a veces cuando estás trabajando en un equipo, ¿no? Exactamente, y también que aprender nuevos conocimientos. Sí. Sé que no quiero tampoco extenderme mucho, ¿no? Pero yendo ya con el tiempo, ya en esta década del 2000, ¿no? Claro. ¿Cómo empezaste a ver esa transformación de los medios de comunicación a los que ya estabas acostumbrado a, en este caso, ser parte? Claro, fue difícil ya cuando comenzó el año 2000, ya me había abocado bastante al trabajo de investigación periodística histórica, es decir, esta investigación muy sobre un lugar específico que es nuestra localidad de La Cumbre. Yo había tenido, ya estaba en turismo, en prensa, y había tenido que los chicos llegaran y preguntaran, y a veces que uno creía que lo sabía todo y no sabía nada. Mirá vos, porque me preguntaban, así como, ¿cuál es el segundo nombre de José B. Sanguinetti? Figuraba en todos lados José B. Sanguinetti, y no lo sabía. ¿De qué partido era? Viste, los chicos son claro, a veces, tenés esas preguntas te hacen esas preguntas que te colocan, y que son las preguntas que también debe hacerse un periodista, ¿no? Es decir, preguntar y preguntar, ¿no? Pero fundamentalmente de poder investigar cada uno de los hechos que pasaron en la cumbre, de la gente que estuvo en la cumbre. Bueno, con el tiempo fui adquiriendo un conocimiento más profundo, pero quizás todavía me falta saber muchas cosas de nuestra localidad. Lo que sí es bueno destacar, que el primer intendente municipal de La Cumbre, José Bartolomé Sanguinetti, era periodista. Mira, allá por 1916. 1916, vos sabés, era periodista y era un artista plástico, un pintor de aquello. Él diseñó el logo que hoy tiene La Cumbre, el círculo donde está la montaña, la bandera, que es el escudo municipal, y bueno, quedó plasmado en ese escudo redondo. Lo pintó sobre una mesa, lo pintó al óleo en una mesa en el boliche de Los Tazanos, al frente de la estación. Hablo de boliche en un almacén de ramos generales, ¿no? Lo pintó ahí. Cuando lo tuvo terminado, pleno invierno, le sacó las patas a la mesa, desarmó la mesa y se llevó el escudo. Decía, yo ponía cual rodel acompaña al soldado, ¿no? Era como, es decir, ese escudo que acompaña al soldado. Se lo llevó a su casa, donde está la casona del Toboso. Esa misma tarde se subió a una escalera y lo clavó en el frente. Esa era la municipalidad de La Cumbre. Mira vos. Por espacio de 6 meses. Qué historia, ¿no? Siempre relacionado con el periodismo, mira, sí. Intendente, con todo lo que ha pasado. Y quiero ir cerrando ya. Actualmente, ¿qué opinas del periodismo? Realmente me contabas recién algo de La Voz, que ha cambiado también. Sí, los medios han cambiado, por eso nosotros debemos, es decir, en el caso de los periodistas que están trabajando a nivel local, es decir, tratar de seguir luchando, porque siempre es una lucha, a veces no es tan reconocido el trabajo a nivel local, el trabajo de periodista, que es el mismo que puede hacer un periodista en una gran capital o en otra parte del país. Pero seguir trabajando, y fundamentalmente con ética, con responsabilidad, y siendo el preguntón mayor que se puede tener en noticias, que tiene que ser un periodista. Es así.
Y me quiero despedir con esta pregunta, realmente te agradecemos este tiempo, realmente hemos contado una partecita, porque realmente Sí, hay muchas cosas para contar. Mira, acá el local, una parte de tu trabajo también que ha sido también plasmado aquí en la cumbre. Hoy, bueno, en este caso estamos con los periodistas jóvenes, ¿no? Que están saliendo en esta última camada, ¿no? Que es más de la era tecnológica. Claro, pero es muy bueno porque, ¿sabes? Es decir, uno se tuvo que adaptar, venía de la máquina de escribir, Claro. después vino la máquina de escribir eléctrica, y después nos tuvimos que adaptar a la computadora. Y de la computadora, en este momento, a todos los sistemas de las redes sociales. Lamentablemente, el tema de las redes sociales siempre hay que tomarlo con pinza. Es decir, porque suelen aparecer la famosa fake news. La fake news, ¿no es cierto? Que es decir, hacen de que las redes sociales sean bastante peligrosas en cierta forma. Pero en sí, la tarea del periodista tiene que ser valorada y bienvenido todos los chicos jóvenes, los jóvenes como vos, que están trabajando y mucho para jerarquizar la tarea periodística, no solamente en nuestra localidad, sino en nuestra provincia y en nuestro país. Gracias por tu trabajo. Es fundamental el hecho de que ese trabajo tuyo también sea recompensado, como el trabajo de tanta gente joven que ha tomado el periodismo como una tarea de todos los días. Muchas gracias. Y despido con esto. Una pregunta que como joven periodista nunca nadie la hace, ¿no? ¿Qué les recomendás a los nuevos periodistas que hoy se lanzan a este nuevo mundo? Y con esto cerramos. Responsabilidad y fundamentalmente ética. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Que tengas un feliz día. Gracias, igualmente. Gran periodista, gran persona, y queremos más Francisco por mucho tiempo. Gracias. Silvina Robey, mira, acá vimos en un plano de la cumbre los lugares claves para la investigación.